Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría número 6 de la asignatura de recursos audiovisuales. Antes de proceder al desarrollo de la agenda de este día, consultarles si se escucha bien, si no hay problema de audio. Muy buenos días. Yo sí escucho bien. Vaya, muy bien. Entonces vamos a proceder pues con el desarrollo de la tutoría correspondiente a este día. Prácticamente sería ya la última tutoría. Eh, con esta estaríamos obviamente finalizando, ¿verdad? La parte de las tutorías y quedando pendiente únicamente con la parte evaluativa, únicamente un examen nada más. Entonces con eso vamos a ir ya, ¿verdad? Finalizando esta etapa. Así que este prácticamente sería la oportunidad de resolver cualquier duda, cualquier inquietud que vaya surgiendo a lo largo de las temáticas que vayamos a desarrollar. Eh, Vamos a utilizar el mismo método, ¿sí? Tenemos, de acuerdo a los apuntes que tengo acá, van a haber presentaciones también este día, ya hubo dos en la tutoría anterior, y vamos a continuar ahora precisamente con eh, las respectivas presentaciones de acuerdo a el orden que ya habíamos colocado. Hay hasta este momento dos presentes de los que tienen preparada o asignado pues contenido relacionado a la unidad número 6. Juan Carlos y Evelyn tienen asignados los contenidos 2 y 3 respectivamente. Entonces, esa va a ser la secuencia con la que vamos a dar inicio en esta parte. Antes de pasar pues a ese punto del desarrollo de las presentaciones, solamente recordar algunos puntos, ¿sí? Dando esa oportunidad, ¿verdad? Dedicando un pequeño tiempo para ello. Acá les tengo compartidas la pantalla. Solamente recordar que es parte importante, ya lo hicimos, este recordatorio eh, el día jueves, y no está de más, ¿verdad? Volverlo a reiterar en esta ocasión, y es precisamente con la fecha del examen, ¿sí? Eso es lo importante, ¿verdad? Tomar en cuenta y recordar la fecha del último examen parcial que se tiene para el día 4 de diciembre a las 8 de la mañana. Por acá se lo voy a mostrar en el calendario. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Pero en sí el día, de acuerdo al calendario, sería para día domingo, ¿sí? Domingo 4 de diciembre a las 8 de la mañana. Entonces, ese día sería el día del último examen parcial en el que se van a evaluar las unidades 4, 5 y 6, todos los aspectos teóricos. Y acá va a ser importante pues que ustedes con la actividad que hicieron en la última tarea puedan pues tener ya esas preguntas, darles una revisión, porque recordemos que hay suficiente material. Y por ende, pues, gran cantidad de preguntas las que se pueden tener, ¿verdad? Para poderse colocar en este segundo examen. Entonces, esa es la indicación general, ¿verdad? Y el recordatorio general, que es la del segundo examen, programada para el 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre a las 8 de la mañana. Muy bien, mencionado eso, pues vamos a dar el espacio para que demos inicio con el desarrollo de las presentaciones. Le vamos a dar la palabra a Juan Carlos. No sé, Juan Carlos, si estás listo ya con tu presentación.
Sí, sí, estoy listo. Muy bien, entonces te dejo el espacio para que puedas dar inicio. Me dicen si se logra ver la pantalla. Ya se logra ver. Si hay algún problema de audio, me lo dicen y veo cómo lo soluciono. Vale, muy bien. Y bueno, tengan todos muy buenos días. En esta ocasión les voy a presentar la temática que se llama Blending Learning. Alguno quizás no la habrá escuchado, incluso a mí se me hizo nuevo escuchar esta palabra. Y aunque creo que lo que ya repasamos un poco de esta temática, sabemos que no es un concepto nuevo, es algo que de este año se ha venido implementando. Y veamos algunas de sus definiciones. El Blended Learning es un enfoque de aprendizaje que combina la formación presencial impartida por un formador y las actividades de aprendizaje en línea. Este método de aprendizaje es muy utilizado para aumentar la calidad de la educación en los estudiantes, porque está el método de presencial, como dicen, de manera sincrónica, y el otro método en donde no puede ser tan presencial, el asincrónico. ¿Por qué se utilizaría esa situación? Pues bien, veámoslo de esta perspectiva. Si realizamos las clases o cualquier curso que queramos impartir, va a ser necesario utilizar la tecnología, ya que el individuo tiene la capacidad de aprovechar una tablet, un teléfono, que es el que más se utiliza, y en cualquier lugar que tenga unos 5 minutos, digamos, va a tener tiempo para revisar algún correo que uno le envíe de las asignaturas, tener a la mano, así como en esta tutoría, revisarle y darle las tutorías grabadas. Y es así donde va creando el conocimiento, al contrario de que solo fuera presencial y se requeriría de mucho tiempo y muchos recursos. Y esta es otra, dice que es cualquier posible combinación de un amplio abanico de medios para el aprendizaje diseñados para resolver problemas específicos. Yo lo he estado viendo y estudiando que surgió más que todo a nivel empresarial para crear proyectos, para preparar mejor a aquellas personas que van a crear el proyecto y, y para aumentar, como bien dicen, la calidad de él. Algunos aspectos a retomar en este tipo de enseñanza, como les dije, sincrónico y asincrónico, que el sincrónico es cuando estamos de frente durante una clase magistral, y asincrónico cuando tenemos a la disposición cualquier recurso tecnológico que nos permite en cualquier lugar aprender y a nuestro método. Uno, tenemos la enseñanza se centra en el alumno. Dos, el docente no puede diseñar el aprendizaje, aunque puede facilitarlo, orientarlo, tutorizarlo, entre otros. Y el aprendizaje es una actividad propia del alumno. Esto sí son puntos muy importantes, porque es el alumno quien va a construir su propio aprendizaje, quien va a tener el control del aprendizaje, como ya les había mencionado. Porque nosotros sí podemos crear el modelo como docente, una estrategia de cómo se va a impartir un curso, una clase,
pero es el estudiante quien mejor lo va a adaptar a su tiempo y a sus actividades cotidianas. Podemos grabar algún audio, enviarle alguna información, un video, y es el estudiante de camino, se podría decir, hacia, si en dado caso esté elaborando, esté en un estudio de distancia, le permitirá ir en lugares y escuchar alguna breve información o leer textos, recibir incluso test evaluativos y poder resolver en cualquier lugar, a cambio de que, en cambio, que se necesite su manera presencial, que toma más tiempo. Y en este caso no, incluso por eso dice que resulta incluso más económico. Y esto porque cada vez se publica más contenido de aprendizaje en línea que esté disponible en cualquier momento, como les decía, en cualquier lugar, desde cualquier tipo de dispositivos. Y tener siempre a su alcance una plataforma de aprendizaje llena de información relevante estimula el espíritu emprendedor de las personas que sienten que tienen control sobre su aprendizaje y adquieren habilidades de autoorganización. Y sí, la verdad que sí, esto es muy destacable, que el estudiante sienta que tiene el control del aprendizaje. Y el aprendizaje semipresencial, los alumnos eligen el tiempo y el lugar para el autoaprendizaje, pero el ritmo es fijado por un instructor y por el horario de actividades de clase. Al tomarlo así, a veces dicen que tomarlo una idea de que sean, aunque sean unos 5 minutos o 10, uno va construyendo su aprendizaje, va organizándose y le permite guardar incluso más información que una actividad que requiera presencialidad y sean, digamos, 5 horas. El individuo va a terminar desgastado. Y en cambio en esto, cuando siente que el estudiante tiene el control del aprendizaje, se siente más seguro. Eso sí, el docente siempre va a fijar los horarios en que debe responder a actividades, a test, entre otros, y se vuelve más económico. Ajá. Y, y bien, hasta aquí ha llegado mi presentación. Espero les haya gustado. En este contexto solo les puse cómo conocer un poquito más del Blended Learning. Eh, en los siguientes contenidos veremos cómo irlo desarrollando paso a paso. Vaya, muy bien, importante lo que nos mencionaba Carlos, ¿verdad? De que nos decía un concepto nuevo para él y que se ha venido utilizando, de hecho, en los últimos tiempos. Entonces, para ahondar en él, Evelyn, no sé si estás lista con tu presentación. Sí, Muy bien, entonces Evelyn va a continuar ahí con el contenido 3 que tiene que ver pues con una extensión de este método P-Learning. Entonces te dejo el espacio, Evelyn, para que realices tu presentación. muy bien. ¿Se logra ver? Sí, ya se puede ver. Muy bien. Buenos días a todos. Esta mañana yo voy a hablar sobre el tema 3, organizar el Blend Learning. Como lo decía el licenciado, es una continuación de lo que nuestro compañero Carlos ha hablado. Entonces, muy bien, Carlos nos daba una introducción bastante completa sobre la definición o cómo lograr ver qué es el Blending. Porque como él lo decía, igual yo me puse a investigar más, incluso a leer eh, el capítulo antes para poder entender qué era. Eh, para centrarlo o para hacerlo quizás en una palabra más fácil, lo vamos a ver como un aprendizaje combinado, tanto la presencialidad como la virtualidad. Muy bien.
La clave de esta técnica va a ser la selección de los recursos más adecuados para cada acción de aprendizaje. El estudio de estos métodos, la funcionalidad de este método y las posibilidades que podemos obtener al aplicarlo. Pero podremos hacernos la pregunta, ¿qué recursos debemos introducir? Y aunque es muy poco conocido esta metodología, es importante recalcar que es posible que aquí a algunos años sea muy conocido. Entonces, evidentemente no podemos elegir entre los recursos e-learning, pero sí adoptar un especial como lo esencial de cada aprendizaje entre la comparación del ambiente presencial y el ambiente no presencial. Las decisiones dependen del contexto, criterios de decisión, qué criterios debemos tomar para decidir si enfocarnos en ese método. Definir criterios para tomar decisiones lo podemos llamar como un proceso de selección. Desde luego, la cuestión no es cuál de los dos, el blend learning o un planteamiento 100% de aprendizaje virtual, va a ser globalmente más eficaz o va a poseer un estándar más alto y es por tanto mejor para los estudiantes. En ningún momento eh, la decisión es ver cuál de los dos es mejor, sino es quizás agarrar lo más importante de cada uno para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Brennan indica 4 criterios para tomar una decisión sobre qué medios utilizar. El primero va a ser evaluar las condiciones de formación, la urgencia o la necesidad de observar resultados, los recursos que se tengan disponibles, las características de los destinatarios y por último, pero no menos importante, la particularidad del contenido de formación. Un planteamiento global para la introducción de las tecnologías. Este sería un posible planteamiento cuando se desea introducir las tecnologías en la enseñanza tradicional. Bien, vamos a observar 6 pasos para poder ir introduciendo poco a poco las tecnologías en una enseñanza tradicional e ir combinando los aprendizajes como lo definíamos al inicio, el Blend Learning, un aprendizaje combinado. Muy bien, lo primero que podemos hacer es sustituir las clases expositivas por trabajos del alumno, independientes o también en grupos, con la ayuda de computadoras. Ese podría ser el primer paso. Luego, incrementar el uso de recursos de autoaprendizaje, tutorías, problemas guiados, ejercicios con autocorrección. El 3, aprovechar la riqueza de recursos disponibles en Internet en función de las capacidades e intereses de los estudiantes. El 4 va a ser conservar un mínimo de sesiones en grupos para algunas tareas muy específicas y mantener la dinámica práctica. 5, potenciar la actividad de los pequeños grupos y su interacción en el grupo de clase. Y también importante poder relacionar a los estudiantes con otros alumnos externos. El 6 va a ser destinar una parte del tiempo del profesor a la evaluación y a la tutoría y dedicar una parte significativa a una entrevista personal cara a cara. Es decir, si bien estamos introduciendo pequeñas partes de la tecnología en una clase presencial, como el uso de computadoras, el uso de problemas guiados, el uso de ejercicios, el uso incluso de prácticas de laboratorio con simuladores. Es importante recalcar que no vamos a dejar de ver al estudiante. Es importante dedicar un espacio en que el estudiante llegue y poder observar al estudiante cara a cara o al grupo de estudiantes
e incluso resolver dudas o problemas que se estén llevando en esta transición de incorporar tecnologías a una clase presencial. Aplicación de recursos en un diseño Blend Learning. El libro de texto muestra un cuadro donde nos resume aplicaciones de recursos en el diseño Blend Learning y se los voy a compartir. Muy bien, en una clase magistral, ¿qué recursos podemos utilizar? Pueden ser clases lideradas por los compañeros, dividir la clase en pequeños grupos, la distribución de la exposición mediante un video en tiempo real, utilizar un video, utilizar un espacio web, es decir, vamos a sustituir la clase por un espacio web, un video, un manual, un texto de estudio. También podemos utilizar dinámicas como estas, compartir con los compañeros lo que se está explicando, responder un breve cuestionario individual, distribuir una hoja con preguntas a los alumnos que la comenten y luego poder responderlas o compartirlas en el grupo. Eso sería una clase magistral. En un estudio independiente podemos incluir libros de texto, manuales y materiales preexistentes en Internet, que pues nosotros sabemos que existe un mundo maravilloso de materiales en Internet para poder estudiar y el empezar a utilizar ese material es también uno de los recursos. La aplicación mediante experimentos, prácticas de laboratorio, trabajos escritos de desarrollo o investigaciones aplicadas. Todo este tipo de experimentos, prácticas, laboratorios y trabajos escritos es algo que también podemos hacer mediante una computadora o la tecnología. El aprendizaje basado en problemas ha sido o ha demostrado una bastante utilidad en muchos casos y puede ser un elemento clave. Los tutoriales es la aplicación de la clásica enseñanza asistida por ordenador, tutoriales guiados. Creo que todos en algún momento hemos visto un tutorial para algo nuevo que queramos hacer, muchas veces para seguir una receta, por ejemplo. Entonces es una aplicación bastante utilizada o clásica de una enseñanza, pero que también es un recurso importante. El trabajo colaborativo es interesante mencionar los wikis, que va a permitir construir entre los miembros de la comunidad un documento web en conjunto. La comunicación aquí es bastante amplio. Los recursos que tenemos para comunicarnos pueden ser foros, chat, listas, pero tiene una especial importancia el correo electrónico, que es el que creo que todo el mundo utiliza para la comunicación. Y por último, la evaluación se puede hacer, me van a disculpar por el ruido, se puede hacer por test que se adoptan o a respuestas del sujeto, permitiendo una mayor precisión, o también un feedback. ¿Qué es un feedback? Va a ser una retroalimentación que también la podemos utilizar como evaluación, una retroalimentación bastante amplia que se le puede aplicar al estudiante. Y con esto yo finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención prestada. Muchas gracias, Evelyn. Y pues con la participación de ella, complementamos la parte precisamente del modelo de enseñanza B-Learning. Entonces, ya conociendo un poco más acerca de él, podemos hacer la conclusión de acuerdo a estos últimos dos temas comentados. Bueno, en primer lugar, tenemos el modelo B-Learning, que en el caso, para poner el ejemplo, de la modalidad de educación a distancia,
fue aplicado durante una primera etapa, es decir, prepandemia. ¿Qué significa entonces bilearning? Combinación, esa es la conclusión, ¿verdad? Combinación entre el modelo presencial y la enseñanza virtual. Así funcionaba, de hecho, la modalidad. 6 tutorías presenciales, 6 tutorías de espacios virtuales. Eso sí lo vemos desde ese punto de vista. Entonces se combinaban ambos elementos. Por ello, la modalidad como semipresencial. Luego se pasa a un entorno o a una modalidad totalmente virtual, que es donde prácticamente pasamos a un modelo e-learning, que es el modelo totalmente virtual, en la que, al igual que el modelo e-learning, por ser una modalidad combinada, todo se centra básicamente en el estudiante, en la atención al estudiante, por la forma, claro, que tiene precisamente esta modalidad, que tienen ambas, de hecho, ambas modalidades. Bien, finalizadas la parte de participaciones, veamos a continuación. Me voy a mover, tengo la pantalla compartida y haciendo uso del documento, ¿verdad? Del capítulo 4 y del segundo documento que tenemos en plataforma. Antes de pasar a la parte de los espacios para aprendizaje virtual, veamos lo siguiente. Voy a aumentar un poco acá. Este es prácticamente un informe acerca de la situación posterior a la pandemia. Es un informe bastante corto, pero que habla precisamente cómo la enseñanza tradicional pasó precisamente hacia una enseñanza virtual. Y es que vamos a ir resaltando algunos puntos. Esta forma tradicional, que se dio hasta marzo del 2020, era la famosa educación presencial, estrictamente presencial. ¿Qué significa? Bueno, estar todos los días en un salón de clases, si lo vemos desde ese punto de vista. Prácticamente en la educación presencial, la gran mayoría de métodos utilizados es precisamente la clase magistral, utilizada por la gran mayoría. Esto se da mediante dos puntos, ¿sí? La capacidad pedagógica y conocimiento del docente, y por otro lado, la asistencia estrictamente física de los alumnos. Acá hay horario fijo, hay lugar fijo, y por ende se trata de una clase en vivo, como lo es la que se está recibiendo actualmente, con la diferencia, claro, de que en aquel momento presencial, ahora virtual, pero con un enfoque totalmente distinto. Para reforzar, lógicamente, debemos de comprender hasta cierto punto la diferencia a nivel de conceptos y a nivel práctico entre la educación presencial y la educación virtual. Porque en la virtual, recordemos, hay diferentes metodologías y dos de ellas son el modelo e-learning, que es totalmente virtual, y el modelo b-learning, que es combinando la presencialidad con la virtualidad. Y acá, precisamente por ello me detuve en ese segundo documento. Acá podemos ver precisamente cómo el aprendizaje virtual o aprendizaje e-learning se caracteriza por no estar presentes en el mismo espacio físico, tanto el emisor como el receptor. Eso es e-learning y fue de lo que se empezaba a hablar el día jueves en la tutoría de repaso. Entonces, acá nos damos cuenta de que en este modelo, que es totalmente aprendizaje virtual,
ni el docente, ni el alumno, ni los compañeros, y ni siquiera el material utilizado debe de estar en un espacio físico como tal. Entonces, esto es la modalidad e-learning. Ahora bien, por ahí también lo mencionaron. En el aprendizaje virtual hay dos tipos de enseñanza, ¿sí? Hay dos tipos de enseñanza que tienen que ver con los métodos sincrónicos y asincrónicos. Ahora, hay tres ejes en el aprendizaje virtual. Estos son tomados del Ministerio de Educación de Perú, pero que son aplicados en su gran mayoría por casi todos los países, que es la interacción, que viene siendo el proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje entre docente-estudiante y estudiante-compañero. Interacción. Colaboración, que son las acciones conjuntas, que nos facilitan los medios tecnológicos y que permiten desarrollar competencias de trabajo en equipo. De hecho, el entorno virtual posee eso precisamente. Posee herramientas tecnológicas que permiten el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Un ejemplo, Google Docs. Ustedes pueden ir editando un documento de texto de manera simultánea entre varios de ustedes, si una tarea es en grupo. Esa es una de las ventajas que nos da precisamente el trabajo colaborativo mediante uno de los ejes fundamentales del aprendizaje virtual. Y por otro lado, tenemos la producción, que son las experiencias diseñadas por el docente o estudiante a partir del uso de las herramientas de la plataforma virtual. Por ejemplo, una de las producciones que se pueden dar son precisamente las grabaciones de tutorías. Eso por decir algo. Y esa es una de las grandes ventajas que también posee la enseñanza virtual. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, no me dejarán mentir. Le pregunto a Juan Carlos. Vamos a ver, la pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, en el área presencial, ya has pasado por toda esa trayectoria durante muchos años. En la presencial, durante una clase presencial en particular, por ejemplo, de matemática, de pronto existía distracción dentro del aula y por ende no podía volver a observar la explicación de X o Y problema. ¿Eso se consideraría una ventaja o desventaja dentro del entorno de la educación presencial? ¿Qué me puedes comentar? En ese caso sería una desventaja, ya que con unos segundos o digamos una fuerte distracción no podría regresar a ver ese contenido, y en cambio si se estuviese grabando me permitiría volver a realizar esos detalles que se me escaparon durante una distracción. Y esa precisamente es una de las grandes ventajas que posee la educación virtual. Bueno, de pronto me perdí un problema y sucede algo muy curioso en la educación presencial, específicamente hablando de la educación básica y media. Y es que muchas veces, dependiendo del docente que esté atendiendo X o Y materia, puede decirle, bueno, ya lo expliqué una vez, no lo vuelvo a explicar. Muy bien, entonces, ¿cómo comprendo yo el problema? Si no lo pude entender a la primera o si por A o B razón me distraje durante el desarrollo. Y si nos vamos tiempo mucho más atrás, hablando ahí por los años 2005, 2010, donde el acceso a Internet era más limitado y donde había que hacer uso, en ese momento el auge muy grande de los cibercafés en todo el país, podemos decir, bueno, era muy limitado el acceso, por un lado, a Internet, y no solo limitado, sino también caro en precio. Por otro lado,
el acceso a tutoriales virtuales. ¿Qué tanto, vamos a ver, qué tanto podíamos ir a buscar en Internet videos que nos ayudaran a comprender un tema? Eso era lo complejo. Entonces, mucho tiempo más atrás, todo tenía que ser a base de libros. Entonces, el momento del auge no era de los ciber, era de las bibliotecas. Entiéndase, bibliotecas públicas o bibliotecas municipales. Había que llegar, buscar un libro de texto si este no estaba en la institución en la que se estudiaba y había que volver a revisar, ¿sí? Algo que no pude haber entendido. Siempre por situaciones complejas. Por ejemplo, no poder adquirir el libro. Una. Y por ende no tener acceso a herramientas virtuales para tener un libro en digital. Eso cambia con el tiempo, la tecnología comienza a evolucionar, comienza el auge de las redes sociales. Entiéndase, por ejemplo, hablando de los últimos 10 años, Facebook, Twitter, Instagram. Hoy en día WhatsApp es una de las herramientas de comunicación más importantes dentro del medio, junto a Telegram, que también empieza a tener mucho auge. Y comenzamos a darnos cuenta de ciertos aspectos. Bueno, puedo hacer trabajo colaborativo mediante las herramientas que Google me ofrece. Si de pronto un tema no lo entiendo, tengo que editar un documento con compañeros, puedo abrir reuniones mediante aplicaciones como Google Meet, como Zoom, como en este caso Microsoft Teams, como Skype, o incluso videollamadas mediante el uso de redes como Messenger, como WhatsApp. Entonces el trabajo colaborativo se vuelve más amplio debido a las herramientas. Ahora bien, vamos a otro aspecto importante. ¿Por qué hoy en día es más fácil el trabajo en equipo? Bueno, el trabajo en equipo se vuelve más fácil porque la tecnología como tal y el avance en la velocidad de Internet, el aumento en los paquetes de Internet, posibilita precisamente eso. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, con un paquete de Internet? Entiéndase o mencionemos algo de 2 días, hace unos 8 años. Bueno, no me daba quizás, pero ni para 5 minutos de reunión y ya el Internet se había finalizado. El paquete de datos ya se había terminado, ya no podía continuar en X o Y reunión. Ese es parte del auge que da la tecnología y el salto muy grande que da a partir de marzo de 2020 y donde es importante resaltar precisamente los 3 ejes del aprendizaje virtual para dar un mejor seguimiento y un mejor uso precisamente a ese tipo de aprendizaje. ¿Existen distracciones en el aprendizaje virtual? Claro que existen. Pero la ventaja, lógicamente, es que yo puedo volver a ir a revisar este material. Y si no me ha quedado claro todavía, yo puedo auxiliarme de tutoriales, de otro tipo de tutoriales para reforzar precisamente los diferentes contenidos. Bien, entonces, lo mencionaba. En la modalidad virtual existen los 2 métodos que es el aprendizaje sincrónico y el aprendizaje asincrónico. ¿Cuál es el sincrónico? Es el que tenemos actualmente, ¿sí? En donde estamos actualmente, ya ustedes lo mencionaron cuando hablaban del modelo bilearning. En el sincrónico hay interacción docente-estudiante, ¿sí? O tutor-estudiante, o como ustedes mejor escuchen la frase. Pueden hacer consultas durante la clase, se resuelven acá, y eso es el aprendizaje sincrónico. Ahora, el asincrónico, bueno, aquel que puede llevarse a cabo en vivo o estando desconectados a través de videos, material o recursos que son proporcionados. ¿Qué sucede? Bueno, el alumno aprende a su propio ritmo y maneja su tiempo para cursar cada asignatura, no existiendo comunicación
en tiempo real, pero sí ofreciendo la posibilidad de que los aportes de los usuarios se registren en plataforma. Entonces, acá es importante algo. Y yo hacía la pregunta y la dejaba planteada en la tutoría de repaso. ¿Qué diferencia había entonces entre un curso en línea como este, donde hay tutor, y un curso en línea que es estrictamente autogestivo, en el que no tengo tutor? Bueno, la diferencia se basa precisamente en los métodos como tal, es decir, tanto en un aprendizaje sincrónico como en el asincrónico. ¿Qué sucede acá? Bueno, en el asincrónico no precisamente yo puedo tener tutor asignado, pero sí ofrece posiblemente herramientas que permitan o que den la oportunidad a que el estudiante, por un lado, gestione su propio aprendizaje y por otro, en la que existan dentro de las plataformas foros de discusión para interactuar precisamente con otros estudiantes. Y acá podemos enumerar muchas herramientas. Algunas van para ser hasta cierto punto, hablando de plataformas, específicamente, ¿verdad? Hablando de plataformas en las que nos podemos encontrar con cursos que son autogestivos, es decir, en las que yo planeo mi propio tiempo, en las que lo voy realizando sin interesar un tiempo en el que lo tengo que terminar, podemos hablar, por ejemplo, de diferentes plataformas. Por ejemplo, voy a escribir acá algunas. Esta plataforma, por ejemplo, con convenios que tiene actualmente en el país, es una plataforma de cursos autogestivos. Muy bien, pero que no cuentan con un foro como tal. No cuentan con un foro de discusión con otros estudiantes. No es tampoco con tutor asignado. Es estrictamente autogestivo y cada quien planea su propio tiempo. Posee unidades y posee capítulos. Por cada capítulo o nivel aprobado, se puede pasar al siguiente. O puedo ir revisando todo el material, pero para acreditar, por ejemplo, un X curso, hay que aprobar evaluaciones que hay por lección con una nota de 8.0. Y esta es una plataforma autogestiva. Solo hay evaluaciones. Muy bien. Otra plataforma. Una plataforma estrictamente de México. A diferencia de la primera, esta segunda plataforma de aprendizaje autogestivo sí posee, vamos a hacer acá la diferencia, sí posee foros de discusión. Esto es lo que posee, foros de discusión. Entonces, si un estudiante, por ejemplo, que encontró algo de interés allí y que me puede ayudar, bueno, puede plantear sus dudas y son respondidas por otros estudiantes. Por otros estudiantes. No hay tutor tampoco asignado por ser autogestivo y de aprendizaje asincrónico, es decir, donde yo organizo mi propio tiempo. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, posee evaluaciones en las que se dan 2 intentos. Esto por un lado, y además posee actividades. Muy bien, otra plataforma de método autogestivo. Muy bien.
otra plataforma? Pro Futuro. Muy bien. También autogestiva, concursos abiertos para diferentes países, entre ellos El Salvador, que también posee, en algunos casos y en otros no, evaluaciones aprobatorias. Y por otro lado, posee también actividades, cabe resaltar, no obligatorias para aprobar. Muy bien. Todas, y es importante, la gran mayoría se basa en materiales audiovisuales. Por ejemplo, esta, revisando un poco, ¿verdad? Y eso es importante también, que ustedes conozcan de diferentes plataformas para que vayan comprendiendo mejor cuáles son los diferentes aprendizajes que se pueden llevar a cabo de manera asincrónica. La gran mayoría trata de material audiovisual. Esta, por ejemplo, involucra también no solo material audiovisual, sino que en algunos casos también incorpora material escrito, ¿sí? Material escrito. De igual manera, esta que tenemos acá y esta también. Sí, las tres poseen los diferentes tipos de materiales. Muy bien. Estos son, por mencionar algunos, ¿verdad? Plataformas que poseen aprendizaje de tipo asincrónico. Es decir, donde soy yo quien gestiona mi propio aprendizaje. Donde soy yo quien selecciono lo que me interesa, el curso de interés o el tema de interés. Acá se les mencionan algunos. Ustedes pueden ir a revisar las plataformas, pueden ver qué es lo que hay ahí. Hay muchas más que podemos revisar. Esas son tres de ellas, muy completas de hecho, y que solamente como un consejo, ¿verdad? A ampliar un poco más esta lista, ir a revisar otras más. No se trata de, voy a ir a cursar algo ahí, no. Lo importante sería al menos ir a conocer un poco de estas plataformas y otras más que ustedes tal vez conozcan para ir ampliando un poco acerca del aprendizaje precisamente autogestivo. Luego nos hablaron tanto Carlos como Evelyn del modelo B-Learning o aprendizaje híbrido, que es prácticamente combinación. Trabajo en aula y trabajo en línea. Ya nos mencionaron mucho sus características, ¿verdad? Su concepto. Y no, acá pues no habría mucho más que agregar, más que solo mencionar, ¿verdad? Que el modelo B-Learning fue utilizado mucho antes de la pandemia en la modalidad acá de educación a distancia o semipresencial y se trasladó hoy en día hacia un aprendizaje totalmente en línea con aprendizaje sincrónico. Eso es lo importante que ustedes deben de conocer con respecto a ello. Este documento es bastante interesante, ¿verdad? Resumido, cómo lo toman desde otros países y sin dejar de lado cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas dentro del aprendizaje virtual. Las distracciones son una desventaja. ¿Por qué lo son? Bueno, alguien me dirá, ¿por qué lo son si yo puedo después ir a revisar la grabación o, bueno, cualquier otra situación que se pueda dar? Sucede que el aprendizaje virtual posee distracciones no solo
durante una tutoría en vivo. También lo es mediante la lectura o visualización de material. La gran mayoría utiliza lógicamente su dispositivo móvil, su teléfono, para cargar ahí los documentos, posiblemente para revisar la grabación. Si yo no tengo acceso a la computadora, lo puedo revisar desde el teléfono. Pero ¿cuántas distracciones no nos da el teléfono? Esas son las situaciones que debemos de tomar en cuenta. Recuerdo que se debe tocar mucho la parte de, bueno, ¿cómo puedo yo concentrarme más para estudiar X o Y tema? Por ejemplo, vamos a consultar acá con ustedes. Evelyn, nos decías en tu presentación que para comprender lo que ibas a hablar acerca del modelo B-Learning, también tuviste que leer el capítulo previo para comprender la temática. Entonces te pregunto, cuando realizas, por ejemplo, o preparas en este caso una presentación, cuando estás dando lectura al material, esta lectura la haces desde la computadora o desde el teléfono, ¿y por qué lo haces desde ese dispositivo? Bien, siempre lo hago desde mi laptop porque, bueno, en mi teléfono básicamente están cayéndome notificaciones o tengo todas las aplicaciones disponibles para entrar en cualquier momento. Siempre eh, ocupo la mesa donde trabajo y el teléfono casi que lo dejo a un lado para concentrarme en la lectura, porque si no, me toma casi que leerlo 4 veces si tengo el teléfono o estoy desde el teléfono. También porque eh, siento muy pequeña la pantalla del teléfono, entonces desde la computadora siento mucho mejor estar leyendo. Va muy bien, importante ese aspecto, porque precisamente el teléfono es el que genera mayores distracciones al momento, lógicamente, de preparación, perdón, o en su defecto, lectura de materiales, visualización de materiales. Entonces, esas son entre ventajas y desventajas lo que nos conlleva precisamente un aprendizaje virtual. Muy bien, ahora hay espacios para el aprendizaje virtual. Ya conocemos entonces la diferencia entre la parte presencial y la parte virtual. Presencial en aula, virtualidad, entiéndase, en línea. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, o cuál es la comparación de las tecnologías a utilizar en aulas presenciales y aulas virtuales? Muy bien. Como ustedes también lo mencionaron, en la virtualidad se utiliza mucho el correo, ¿sí? Utilizamos mucho el correo. ¿Dónde se les envía, por ejemplo, cada nota de tarea, cada nota de examen? Se les manda mediante correo. ¿Dónde ponen ustedes sus dudas? Los ponen mediante el foro, mediante el chat, ¿sí? Además, recordemos, agregamos otras herramientas, como lo es en este caso WhatsApp, que es donde ustedes también plantean sus dudas. Muy bien, esa es la comunicación escrita. Comunicación audiovisual. Utilizamos la videoconferencia. Construcción conjunta de la información. Bueno, utilizamos estrictamente la plataforma Moodle. Muy bien. Y es ahí donde viene entonces cómo ordenar la información en una plataforma. Cómo se ordena toda la información.
Entonces, ustedes pueden entrar a la pestaña de tareas y evaluaciones y ver cómo está ordenada toda la secuencia. Pueden entrar, por ejemplo, al de contenido. Si ustedes entran a la pestaña contenido, ustedes van a ver que toda la información está planteada de esta manera, ¿sí? Es decir, ordenada por unidades. Y en cada unidad está ordenado también por materiales, dependiendo de la temática, ¿sí? Por materiales dependiendo de la temática. Y cuando han habido plataformas de uso, también auxiliándose de tutoriales que nos ayudan a comprender las herramientas a utilizar. Ahora bien, ¿qué se utiliza en la presencial? Esto acá en el país básicamente no es utilizado, al menos no para una clase. Sí son utilizados cuando hay lo que conocemos una reunión general o el día de formación, como normalmente se le llamaba en las escuelas. Solamente para eso se utiliza micrófono y altavoz. De lo contrario, no se utiliza audio dentro de los salones de clase. Sí se utiliza la pizarra. Se utilizan ambas herramientas. Y hoy en día, ¿verdad? También es utilizado el video, pero mediante la presentación con un ordenador. Es decir, van básicamente tomadas de la mano. El uso de proyector para poder observar un video o una presentación que se ha realizado son las herramientas que se utilizan en aulas, que es prácticamente la ventaja que se tiene en relación a el uso de la videoconferencia. Aquí absorbemos prácticamente todo. Acá podemos utilizar pizarra virtual, ¿sí? Dentro de una videoconferencia se utiliza también cuando es necesario en asignaturas prácticas la pizarra virtual. Entonces, acá vemos la comparación de tecnologías utilizadas en aula presencial y en aula virtual. Es importante conocer pues este cuadro comparativo. Ahora bien, tenemos la comunicación online y offline. ¿A qué se referirá eso? Si vemos hay muchos conceptos nuevos que posiblemente no conocíamos, pero que ya viene siendo utilizado. ¿A qué hacen referencia? Bueno, a si la tecnología con la que interactuamos o no conectada a una red en un preciso momento, pero en educación estos términos se aplican usualmente a si el usuario es quien está o no conectado en ese intervalo, es decir, durante una comunicación online. Eso es lo que nos hace referencia. Aquí me voy a basar directamente al cuadro comparativo. En un online está el chat, la teleconferencia, la videoconferencia, la audioconferencia, básicamente utilizadas esta de acá. Y la plataforma Moodle como construcción conjunta de información, que es donde se ordena. Y offline prácticamente viene siendo el correo, los foros, el video o lo que conocemos como la grabación. Entonces viene siendo como algo como la parte sincrónica, que es donde estoy conectado, y la parte asincrónico, donde voy a hacer mis consultas. A eso es donde va referido hasta cierto punto la comparación, ¿verdad?, de las tecnologías en relación al aprendizaje sincrónico o asincrónico. Se puede trabajar en grupo mediante el uso de tecnología y ya lo mencionábamos allí, podemos utilizando herramientas como
Google Docs, ya sea para realizar documentos de texto, para utilizar presentaciones, para realizar hojas de cálculo. Para todo esto lo podemos realizar trabajo colaborativo, además de reuniones en salones virtuales del grupo para plantear sus ideas, sus dudas. De pronto, mira, eso no me parece, hay que cambiarlo. Para ello son los salones virtuales, que como lo mencioné, tenemos Meet, tenemos Zoom. En este caso, ustedes tienen la oportunidad de hacer uso de Teams. Y así podemos ir eh, revisando, ¿verdad?, diferentes herramientas que podemos utilizar para el trabajo colaborativo. Acá les enumeré pues ya algunas. Acá nos hablan de herramientas para el trabajo en grupo, ¿sí? Pero debemos de tomar en cuenta muchas veces qué tan utilizadas o no se encuentran ya ciertas plataformas a su vez. Por ello, es importante, ¿verdad?, basarnos en las herramientas actuales, buscar herramientas actuales, no quedarnos únicamente con las que se nos dan en los textos, sino ir a buscar otras más. Ahora, ¿qué es un campus virtual? Bueno, es un entorno de Internet en el que se proporcionan herramientas y recursos. Entonces, la plataforma Moodle se convierte en nuestro campus virtual, si lo vemos de esa manera. Este sería nuestro campus. ¿Por qué? Porque ahí tengo los libros, ahí tengo el material audiovisual, ahí puedo ver la grabación de tutorías, ahí puedo colocar mis tareas. Ese es mi campus virtual. ¿Cuál sería el campus presencial? Bueno, serían las instalaciones donde recibo las clases. Porque en el campus, ustedes oyen la palabra campus de la universidad y es muy común. Bueno, para quien estudia presencial, en ese campus es donde encuentran todos, donde hacen sus exámenes, donde pueden prestar los libros de forma física, donde reciben sus clases, mientras que el campus virtual es donde precisamente se me dan las tareas, se me dan observaciones, se realizan los exámenes, se da enseñanza. Es decir, hay una diferencia entre el campus, ¿sí?, entre un campus normal, es decir, un campus físico y un campus virtual, pero que ambos cumplen, ¿sí?, ambos cumplen un mismo objetivo. Ambos cumplen un mismo objetivo, que es precisamente la enseñanza. Ya acá se nos habló pues también en una presentación el día jueves acerca de las herramientas para el trabajo virtual. Dijimos que íbamos a ahondar en este día. Entonces, en las herramientas para el trabajo virtual tenemos las entrevistas, tenemos los exámenes o cuestionarios. Vamos a ir enumerando uno por uno. Acá podemos agregar que también tenemos las tareas, porque una cosa es hablar de entrevistas, otra hablar de cuestionarios, de exámenes, y otra muy diferente hablar de tareas. Todo esto se hace dentro de las herramientas, son herramientas, perdón, del trabajo virtual. ¿Qué se logra con estas herramientas? Bueno, lo que se logra es lo siguiente.
Ese es el objetivo. Más allá de que un test, una tarea me sirve para aprobar una asignatura, también es conocer que tanto el estudiante sigue aprendiendo en la modalidad virtual. Y acá me gustaría hacer una pregunta personal a cada uno. Rodrigo, vamos a ver. Vamos a comenzar con Rodrigo. Si bien ustedes son estudiantes, posiblemente que han ingresado este año en materia de primer año, estudiantes de cuarto o quinto año ya vienen de probar la metodología semipresencial o el modelo B-Learning y ustedes acá con el modelo e-Learning. Rodrigo, en tu caso, si te preguntaran si estarías de acuerdo en regresar a la modalidad semipresencial, es decir, donde hay que asistir a las sedes para las tutorías presenciales de los sábados, para la realización de tareas, de exámenes, perdón, de exámenes, de los 2 exámenes que se hacen durante el periodo, ¿qué me dirías, Rodrigo? ¿Te parecería el método semipresencial, sí o no, y por qué? Bueno, que en mi caso creo que por mí estaría bien, como la mayoría de personas antes de lo que sucedió en la pandemia, todo íbamos a presencial o algunos semipresencial. Y creo que diría que sí, ya que aparte creo que sería un mejor ambiente y más para socializar y tener un poco más tiempo. Muy bien, vamos ahora con Juan Carlos. ¿Qué nos puedes comentar, Juan Carlos? En mi caso, dependiendo del contexto, sí, la verdad que sí sería bastante interesante poder recibir tutorías de manera presencial, visitar el campus y como ya lo dijo mi compañero Rodrigo, el poder interactuar más de cerca con los que estamos acá conectados y poder compartir nuestras ideas y así el trabajo que vamos a ir realizando con el transcurso del tiempo. Me parece una buena opción. Muy bien, vamos ahora con Alejandra. ¿Qué nos puedes comentar? Pues en mi caso sí sería algo preferible ir en semipresencial porque a veces captas mejor los temas así presencial y socializas más con tus compañeros. Muy bien, vamos a ver, Evelyn, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, en mi caso sí, quizás comparto la idea de los compañeros en que sí me gustaría una eh, modalidad semipresencial. ¿Por qué? Pues porque hice mi primera carrera en la UE de manera presencial, todo presencial, clases, exámenes, prácticas de laboratorio. Y justo terminando mi carrera, pasó lo de la pandemia y ya ahora inicié la nueva carrera 100% virtual. Entonces se podría decir que no he experimentado esa semipresencialidad que ofrecía la UES en la educación a distancia, que eran las prácticas de laboratorio, los exámenes de manera presencial. Entonces la verdad es que sí me llamaría mucho la atención para poder experimentar ese método. Vale, muy bien. Si logramos escuchar la opinión de todos, nos damos cuenta de algo. Que en su gran mayoría posiblemente no han experimentado la parte de la semipresencialidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la única? Ojo, y esto veámoslo desde aspectos teóricos. ¿Cuál es la única desventaja que llegaría a tener la semipresencialidad hoy en día? Es lo siguiente, y es la situación laboral de cierto grupo, ¿sí? De cierto grupo de estudiantes. ¿A qué nos referimos? Bueno, la modalidad pasa a ser semipresencial a modalidad totalmente en línea o 100% en línea a partir del año 2020. Eso causa un efecto y es
a un aumento significativo en el número de estudiantes inscritos en la modalidad de educación virtual o a distancia. A tal punto que no estoy seguro del dato, pero se tiene entendido que en la actualidad, hasta este año, habían más estudiantes inscritos en las carreras de educación en línea que en las carreras de educación presencial. ¿Por qué razón? Por las ventajas principalmente de tener la oportunidad de elaborar y posteriormente ver las tutorías. Eso se da hoy en día mucho más en la modalidad. Ahora, la modalidad semipresencial tiene ventajas. Claro que las tiene. Uno de ellos es la interacción entre estudiantes, entre compañeros, que es algo que muchas veces acá no se da y es lo que mencionaban ustedes también. Lo mencionaba Rodrigo al inicio en su intervención. No hay interacción directa con los estudiantes, con mis compañeros. En este ciclo, por ejemplo, han habido 2 reuniones generales en las que ha habido convivencia estudiantil, que han sido, perdón, la 4ª y 5ª jornada académica cultural. Posiblemente algunos tuvieron, la gran mayoría quizás pudo asistir a la primera por haber sido en el campus central y por la facilidad del transporte que hubo. No así en esta segunda, ¿verdad? Que fue en Oriente y que no se tuvo posiblemente la oportunidad de interactuar en una segunda ocasión con los compañeros y con compañeros de otros años. Evelyn ya tuvo la oportunidad, nos decía, de estudiar en la presencialidad. Muy bien, ¿qué ventajas tenía la presencialidad? Bueno, podemos mencionar algunas. Una de las ventajas es interacción con mis compañeros de clase. Y por otro lado, interacción con compañeros o con estudiantes de mi misma carrera que iban más adelante o que venían ingresando. Muchas veces en la modalidad precisamente presencial se da el hecho de, yo conozco compañeros llego a conocer pues estudiantes que van 1 o 2 años adelante de mí. Ah, muy bien, entonces puedo compartir ideas. Mira, que me aconsejas esto, lo otro. Hay interacción entre compañeros. Y a su vez, interacción con un estudiante de nuevo ingreso, me puede pedir ayuda en algo. Hay también interacción. ¿Interactúan ustedes en la modalidad virtual de una forma similar a la educación presencial? Dejo la pregunta abierta para que me quiera contestar. Vamos a ver, por haber participado o por haber estado ya en la modalidad presencial, le vamos a preguntar a Evelyn. Evelyn, ¿la interacción con tus compañeros es la misma que la que tuviste en la educación virtual? En la educación presencial, perdón. Pues la verdad es que no, para serle honesta, creo que solo con una compañera que creo que es de esa materia que me escribe por WhatsApp con algunas preguntas, pero nunca comparada la interacción que tuve con, con mis compañeros de manera presencial, como lo decía usted. eh, Conocemos personas que ya van más adelante en nuestra carrera, que van entrando. Existe esa convivencia entre falta tanto tiempo para la siguiente clase y sentarnos, incluso estudiar juntos, hacer tareas juntos. Y en la virtualidad pues no la he tenido. Si acaso conozco quizás algunos nombrecitos porque coincidimos en algunas otras tutorías de otras materias, pero no hay una interacción como tal. O sea, yo me desconecto y hasta la siguiente vez que nos volvemos a conectar, que vuelvo a escuchar su voz. Porque muchas veces ni siquiera el rostro llego a conocer porque no encendemos las cámaras. Muy bien, aspecto importante que acabas de mencionar en esto último.
Y es importante considerar lo siguiente. Esa es una gran desventaja de la educación virtual. Es decir, si vemos, hay una gran amplitud de situaciones, muchas ventajas, pero a la vez ciertas desventajas. Y esa es una de ellas, la falta de interacción con los compañeros. Todos, por ejemplo, están, los 10 estudiantes inscritos, por ejemplo, en mi grupo teórico, están en el grupo de la asignatura. Y no precisamente se conocen. Todos son de la misma sede, de San Salvador, por ejemplo. Pero no coinciden precisamente por la falta de interacción, porque no se puede muchas veces interactuar dentro de esta modalidad. Entonces, vamos a otra pregunta. Vamos a ver, la pregunta sería orientada al área de tareas. Si les dejaran una tarea entre 3 estudiantes, muy bien, estamos en la modalidad virtual. Una tarea que debe de ser entre 3 estudiantes. No se dio el caso en esta asignatura, todas fueron de manera separada. Pero les dejan una tarea entre 3, para trabajar en grupos de 3. ¿Cómo harías para seleccionar a tus compañeros, Carlos? Disculpe que tengo mucho ruido. No hay problema, Carlos, puedes ahí darnos un comentario. Me preguntaban que cómo haría para seleccionar en una actividad así de manera virtual. Así es. ¿Cómo harías para seleccionar a tus compañeros? Pues la verdad, he tenido un poquito de dificultad en ese aspecto, ya que a veces uno tiene que entablar buenas relaciones y al hacerlo así de manera virtual, a veces uno no conoce sus rostros. Creo que, y tampoco hay personas que incluso les trata de comunicarte, pero como pareces un desconocido, no tanto interactúan contigo. Yo más bien me voy por los rostros para ver un poquito las personas, conocerlas. Entonces, si ven, esa es precisamente una desventaja, cómo poder elegir a mis compañeros. No es lo mismo la presencialidad donde ya interactúo con cierto grupo y ya sé si voy a poder trabajar con estos grupos de estudiantes, con estos grupos, con esos compañeros. Porque esa es una de las situaciones que se da. Muchas veces no logra haber un acuerdo cuando se trabaja en pareja, mucho menos cuando se trabaja en grupos mayores de 3. Es mucho más difícil llegar a tener pues un acuerdo común al momento de elaborar X o Y actividad. Entonces, esa es parte precisamente de las ventajas o desventajas que tiene precisamente la virtualidad con la presencialidad cuando hablamos exclusivamente de la elaboración de tareas. Eso es precisamente lo que sucede. Muy bien. Ahora bien, solamente ya para ir terminando en algunos aspectos, ¿verdad? Se utiliza en el entorno virtual las famosas pizarras o escritorios compartidos, o lo que vemos acá como la pantalla compartida, mostrando directamente el material, ¿verdad? El material que se tiene disponible. Entonces, avanzando un poco acá, no menos importante es precisamente los entornos de realidad virtual. Y de hecho acá hicimos uso precisamente de entornos de realidad virtual. No recuerdo si fue para la tarea 2, donde habían diferentes prácticas de laboratorio de diferentes materias, ciencias de la tierra, biología, matemática,
Esos eran entornos de realidad virtual, donde podían hacer lo que en ciencias le conocen como experimentos. Ahí ustedes experimentaron con diferentes aspectos relacionados a temáticas. Bueno, ustedes lo llevaron mucho enfocado en temáticas relacionadas a las ciencias, ¿sí? Eligiendo temas de ciencias. Fue para la tarea 3, que fue la simulación de laboratorios virtuales. Esas precisamente son entornos de realidad virtual. Ahora bien, ustedes lógicamente conocían todas las temáticas. Tal vez no a nivel avanzado, pero sí a nivel a niveles básicos, tomando en cuenta que son de primer año, asignaturas de primer año. La pregunta es, bueno, vamos a preguntarle a Rodrigo. Hacer una práctica en un entorno de realidad virtual es lo mismo que hacer una práctica con tus manos, que hacerla de manera física. ¿Qué me puedes comentar acerca de ello? Bueno, que creo que cambiaría un poco. Así hacerla de modo física, hacerlo yo por mi propia hermano, como decía usted. Creo que ahí cambian las cosas, como uno la puede realizar, tanto su creatividad, entre otras cosas. Y es que sucede algo, y es que en carreras como las ciencias naturales, donde se habla mucho de la física, la biología y la química, es muy importante la parte práctica. Pero la práctica simulada, muchas veces lleva sus desventajas. ¿Por qué? Bueno, en la simulada posiblemente me va a funcionar a la perfección. Pero ¿qué pasa ya cuando lo llevo a hacer? Cuando yo lo voy a hacer, probar que de verdad eso es así. No me va a salir a la primera, posiblemente, no me va a salir a la segunda, no me saldrá a la tercera, puede que me salga a la cuarta, pero en un entorno virtual, en un entorno de realidad virtual, me va a salir muchas veces en la primera. Muchas veces cuando vemos una película o una serie, no prestamos atención en muchas ocasiones a aspectos tan básicos como son precisamente temáticas relacionadas a la realidad virtual. Hay una película en particular, haciendo mención, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con realidad virtual. Hay una película que trata de, no recuerdo exactamente el nombre, para ser honesto, pero relata una historia real, y es el accidente de avión en el río Hudson, si no me equivoco, en Estados Unidos. En esa película se ve cómo el avión despega y de pronto se encuentra con aves. Estas dañan los dos motores y él tiene que hacer un retorno. El piloto hace el retorno, pero no logra llegar hacia el aeropuerto, sino que se estrella en el lago. Muy bien. En la película se ve cuando va a juicio. ¿Por qué lo llevan a juicio? Bueno, porque en un aspecto o en un, ¿cómo decirles? En un simulador que le muestran en el juicio, se ve donde al momento del choque con las aves, justo en ese mismo punto de la simulación, el avión regresa y llega al aeropuerto sin ningún problema, en el simulador. Bueno, transcurre toda la historia y llega un momento en el que el piloto enjuiciado o que al que tienen en juicio le hace una pregunta.
y se la voy a escribir acá. ¿Cuántas veces se realizó la práctica en el simulador para que funcionara? No es lo mismo una simulación que algo hecho de manera real. Muy bien. Entonces, hacen la pregunta. Y quienes han realizado la simulación dan el dato, que fue de aproximadamente 20 intentos hasta que se lograra cumplir ese objetivo. Bueno, entonces empiezan a poner cuál fue la primera simulación. Ahí piden que se ponga, no la última, como se ponía, donde logran llegar. Se pide que pongan la primera o una de las primeras simulaciones. Y en las primeras simulaciones, el retorno falla. No se llega, sino que en la simulación se estrella contra un edificio antes de llegar a su objetivo. Entonces, el entorno de realidad virtual, si bien ayuda en aspectos teóricos en una práctica, pero no es lo mismo la realidad virtual que un entorno meramente real. Ustedes hicieron las simulaciones en la plataforma, vamos a ver si la encuentro por acá, el nombre. La hicieron en la plataforma pet.colorado. Vamos a ver si podemos abrir acá el simulador. Pet.colorado. Que era básicamente de simulaciones. Muy bien, ustedes explicaron las simulaciones. Ahora, aspecto curioso, bueno, voy a hacer una de las simulaciones la voy a hacer de forma física. No precisamente la simulación que hayan hecho de física, por ejemplo, les va a salir a la primera. Me recuerdo que en la tutoría tocamos esta, ¿verdad? Realizamos la de la densidad. Cuando realizamos esa simulación. Entonces, acá se va moviendo la masa, el volumen, de acuerdo a cómo lo voy elaborando, ¿sí? Las diferentes prácticas de simulación. Pero una simulación nunca va a ser lo mismo que realizar el experimento con mis manos, ¿sí? Ese es a lo que yo quiero llegar cuando se estaba tocando la parte de los entornos de realidad virtual. Acá se nos dan algunos programas, ¿verdad? Pero tenemos también esta página web p.colorado donde ustedes pueden hacer prácticas de realidad virtual, pero que es importante, ¿verdad? Que la puedan realizar o la puedan trabajar de manera física para hacer la diferencia entre si algo efectivamente funciona a la primera o no funciona, como sucede en este caso. Como repito, muchas veces no prestamos atención a pequeños detalles, pero nos damos cuenta acá del uso de tecnología para algo tan delicado. Esas son situaciones en las que nos podemos dar cuenta, ¿verdad? La importancia de ambos aspectos, tanto lo práctico como lo simulado. Básicamente la realidad virtual es eso, un entorno informático o de internet que reproduce situaciones reales con más o menos realismo visual.
Eso es lo que sucede en el entorno de realidad virtual. Muy bien. Acá precisamente se observa una secuencia, ¿verdad? Una imagen de una secuencia de un entorno de realidad virtual. Eso es básicamente la parte de los entornos de realidad virtual, pero también tenemos que tomar en cuenta, y ya me adentré a ello, ¿verdad? Que son los entornos de aprendizaje personal, que son los que nos permiten abordar su propio estudio, definir objetivos, gestionar contenidos, ayudas didácticas, es decir, organización de mi tiempo. Pero dentro del aprendizaje personal, tomar en cuenta mucho esto. También que vendría siendo la parte práctica. No todo hacerlo en simulador, sino también hacerlo de manera práctica. Acá se nos dan algunos proyectos, pero ustedes pueden consultar los diferentes enlaces que se nos da ahí. Y debemos de tomar en cuenta esto, ¿sí? Lo que está en los recuadros son los aspectos más importantes, y es que el entorno de aprendizaje personal es un entorno que el alumno prepara y adecua con los recursos y herramientas de los que dispone para poder llevar a cabo su propio proceso de aprendizaje. ¿En qué momentos hablamos de entornos de aprendizaje personal? Bueno, posiblemente cuando ya estamos en vacaciones, de pronto alguien dice, bueno, quiero conocer un poco más de ese tema, organizo mi tiempo en vacaciones para poder comprender un poco más de un tema. O durante el ciclo, bueno, tengo los materiales, me voy a organizar muy bien para comprender X o Y tema. Acá nos menciona una plataforma que ya utilizamos, ¿verdad? Google Sites, para organizar material. Ustedes organizaron una temática en Google Sites. Bueno, este puede ser entonces un entorno de aprendizaje. Organizo el material y luego lo estudio de acuerdo al orden que yo decidí, pues, darle a mi página web o a mi blog personal. Muy bien. Por último, ¿verdad? Tenemos este recuadro con aspectos importantes del aprendizaje personal. Si estoy en una institución, entonces el campo virtual de la institución, porque ahí está ordenado todo el material. Si es algo personal, ¿verdad? O un portafolio, entonces puedo hacer uso del respectivo blog. Si lo que tengo es un recurso de grupo, entonces debo de ir precisamente a esa área, a los elementos compartidos, páginas compartidas. Esto es el aprendizaje personal, y esto es precisamente todo lo que tiene que ver con esta unidad que trataba directamente de comprender el impacto que tienen los recursos tecnológicos en la educación. Ojo, impactos, no habla de impacto positivo o negativo, habla de el impacto que tiene el recurso tecnológico en un entorno educativo. Esto es, a grosso modo, ¿verdad? Lo que teníamos en relación a la parte del aprendizaje virtual. No sé si alguien quieren agregar algún comentario. Quiero pues pedirles a cada uno, pero tomando en cuenta que estamos en la última tutoría, si está claro en sus posibilidades, voy a ir preguntando su opinión a cada uno y pedirle, ¿verdad? Para poder interactuar un poco en estos últimos 10 minutos, 10-15 minutos, que enciendan su cámara durante su intervención, si lo pueden realizar, ¿verdad? Vamos a darle primero la palabra a Rodrigo. ¿Qué te ha parecido, Rodrigo, toda esa temática, todo lo que hemos comentado en esta última tutoría?
Y en general, ¿cómo ha sentido el trayecto precisamente del desarrollo de las diferentes temáticas? Te dejo el espacio abierto. Eh, bueno, pues, y pues de mi parte, que al principio fue algo eh, nuevo para mí, ya que no estaba acostumbrado a ocupar tanto lo que es la computadora para hacer trabajos digitales, pero me ha parecido una materia muy buena, demasiado interesante con los diferentes temas que se puede tocar, alguna cosa que yo no sabía y ahora ya voy como sabedor de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Le damos la palabra ahora a Carlos. Muy bien, ahora podrán conocerme un poquito más el rostro. Soy Juan Carlos, me conocen más por Carlos y el trabajo que hemos realizado me ha gustado bastante, la verdad. Haber aprendido a crear el blog, la página, recursos interactivos y entre otras que vine aprendiendo en el transcurso de todos los libros de texto que nos brindaron y a lo largo de este año que bueno, valga la redundancia, ha sido largo, aprendí a conocer varios sitios que me han ayudado incluso a crear recursos que sean animaciones o presentaciones que realmente son muy bonitas de compartir, que te llaman mucho la atención. Todo esto lo aprendí tanto con recursos audiovisuales en las presentaciones y a la misma vez crear documentos y entre otros que es tan extenso que el conocimiento que he adquirido que es incomparable. Muy bien, muchas gracias, Carlos, de tu parte. Vamos a darle la palabra ahora a Alejandra. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Alejandra y ¿qué puedo decir? Que esta materia es demasiado entretenida. Me costó bastante los mitos porque no estaba tan asociada a tantas cosas. Me disculpan por la bulla, pero la materia de verdad es bastante interesante. He aprendido muchas cosas que primero Dios voy a ponerlas en práctica porque más adelante no sabemos qué podemos hacer si una página web o cualquier cosa o unas presentaciones ya lo hemos aprendido en esa materia gracias al licenciado que los ha enseñado y nada, y solamente eso, que me encantó compartir esa materia con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, y le damos ahora el espacio a Evelyn para que nos pueda pues comentar pues acerca de eso último, la pregunta que sí, a Evelyn. Muy bien. Y no sé si se me escucha. Sí. Sí, se escucha. Hola, mi nombre es Evelyn. Es un gusto conocerlos a todos. Sin duda la materia para mí ha sido bastante enriquecedora en el sentido que justamente este año yo inicié a dar clases y en la institución donde estoy retoma mucho la parte en semipresencial, es decir, muchas veces estamos presenciales y otras veces estábamos en línea, o tenía estudiantes en presenciales y otros estaban en línea. Entonces, al inicio me costó bastante jugar en el hecho de qué hacer para que la clase fuera entretenida para los que estaban en casa.
Entonces el hecho de aprender a hacer presentaciones interactivas, incluso hacer juegos, me ha funcionado bastante para que mis estudiantes pues no se aburran. El hecho de usar simuladores, conocer bastante de simuladores, lo he puesto en práctica con algunos que pues por el miedo aún de lo que hemos pasado no se atreven a llegar presencial, pues retomo esa parte de simuladores virtuales para ellos y la verdad que ha sido bastante y todo lo que he aprendido sé que de aquí en adelante lo seguiré retomando o poniéndolo en práctica y me va a seguir sirviendo para tanto para mis clases como para las presentaciones que tengo de la universidad. Vaya, muchas gracias, Evelyn, y a cada uno también por su opinión. Importante, ¿verdad? Como nos decía por acá Evelyn, cómo poner en práctica precisamente todo lo que hemos aprendido a lo largo precisamente de este ciclo. Muy bien, una materia, como ustedes saben, bastante teórica en algunos momentos, como esta última unidad y las primeras dos, y bastante, pues, práctica en otros aspectos. La verdad que fue muy interesante el hecho de los juegos interactivos. Esa es una forma de enseñanza también. Luego, los juegos interactivos, lo que conocemos y que sale mucho en los periódicos, los sudoku, que se escucha a muchos decir, bueno, son juegos muy difíciles. Ese tipo de juegos son los que ayudan precisamente a desarrollar la mente también, a tratar de analizar, a comprender, a ver secuencias. Entonces, ustedes hicieron prácticas como la sopa de letras, hicieron prácticas como el álbum de fotografías. eh, entonces, eso se puede transmitir de acuerdo, claro, al tema que ustedes trabajen o con el que ustedes trabajen. Entonces, es importante precisamente eh, que se pueda poner en práctica, que ustedes lo puedan poner en práctica en diferentes asignaturas, ¿sí? En diferentes materias. Han aprendido a utilizar Genially como herramienta de creación de presentaciones. La pueden seguir utilizando, de hecho. Han podido ustedes ya pues observar cómo pueden crear precisamente la interacción mediante eh, el elemento del uso de Genially. En esta última tarea aprendieron también a cómo crear cuestionarios interactivos. Ustedes pueden utilizar estos cuestionarios como herramienta de seguimiento a grupos de trabajo, ¿verdad? Y cómo pues cambiar mis métodos, porque ese al final es el objetivo que nosotros debemos plantearnos como tal. ¿De qué forma mejorar en la metodología que yo utilizo dentro de el salón de clases o en este caso dentro del salón virtual? ¿Por qué razón? Bueno, porque no es lo mismo un método para una materia meramente práctica como recursos audiovisuales o para una materia meramente de práctica de otra forma, como lo es introducción al cálculo. Bueno, entre introducción al cálculo, ¿qué se utiliza mucho? La pizarra virtual. En mi caso, por ejemplo, para materias de ese tipo utilizo la pizarra virtual de Aidru, la cuenta de Aidru. ¿Por qué razón utilizo esa? Bueno, porque al final de la tutoría yo puedo descargar este documento con la práctica, con los ejercicios resueltos y poderlo compartir para que el estudiante al finalizar la tutoría o el que no tuvo la oportunidad de estar pueda revisarla y teniendo el documento a la mano con toda la secuencia que se llevó a cabo. Esos son métodos que se pueden llevar a cabo y que ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos de partes meramente prácticas, porque en una carrera como ciencias naturales,
ustedes imparten, pueden llegar a impartir en el futuro materias precisamente de ciencias naturales. Pero materias como la física requieren mucho la parte escrita. Les voy a mostrar por acá precisamente a lo que me refiero. Ya les voy a compartir nuevamente la pantalla un momento más. Pero déjenme buscar por acá para que vean a lo que me refiero. Bien, les voy a compartir, me dicen cuando ya les haya cargado para que ustedes puedan ver esta parte, ¿verdad? Esta es precisamente una de las pizarras que se utilizan, que es muy común en estos momentos, utilizada para el área numérica, estrictamente, es decir, para asignaturas que tienen que ver con elementos numéricos. ¿Cuál es la ventaja de pizarras virtuales como esto? Que al momento de resolver precisamente un problema, ¿verdad? Hasta llegar a su solución, al final se puede descargar el archivo que contiene toda esta solución, ¿sí? Y revisarse, ¿verdad? Veamos, pueden llevarle a secuencia a todo un problema o a toda una clase como tal. Entonces, es parte también de los entornos virtuales que nos pueden ayudar precisamente a realizar mejoras dentro de la enseñanza virtual como tal. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Agradecerles por la dedicación y la asistencia que han tenido a lo largo de todo este ciclo. Prácticamente han estado en casi todas las tutorías, tanto de repaso como ordinarias en los días sábados. Muchas veces se torna difícil por diferentes motivos, ya sea conexión a internet, mala señal, de pronto las lluvias que llegaron a afectar en algún momento, pero es importante, ¿verdad?, resaltar la asistencia y responsabilidad que ustedes han tenido tanto en la asistencia de tutorías como en la asistencia, pues, la entrega y realización de diferentes actividades. Entonces, resaltar eso, ¿verdad? No sé si tienen algo más que agregar antes de ir finalizando de tu parte, Rodrigo. ¿Algo que no ¿Cómo quieras fue que... comentar? Amber, sí. ¿Cómo fue la pregunta? Sí, pues, Que no sé si tenés algo que poder agregar, ¿verdad? Algo que comentar antes de ir finalizando. pues de mi parte, no, Lili, todo ha quedado muy claro. Vaya, muy bien. Carlos, de tu parte. Yo agradecerle a usted por el tiempo brindado. Realmente me gustó bastante esta materia y ya estamos llegando al último parcial. Y nada más agradecerle mucho por el tiempo que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias. En tu caso, Alejandra. Pues en mi caso todo bien también, y ya había repasado también antes los contenidos y volverlos a repasar está bien también. Todo entendible. Muy bien, excelente. ¿Y de tu parte, Evelyn? Pues nada más agradecerle, Lick, por todas las tutorías y el tiempo que se ha tomado, incluso para contestarnos por WhatsApp, durante el ciclo. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto conocerlo y coincidir en esta materia con usted y con todos mis compañeros. Bueno, muchas gracias. Y de mi parte, pues también agradecerles a cada uno de ustedes, como repito, por la responsabilidad que han tenido.
Ya hubo 4 entregas de tareas, falta calificar la cuarta. Para esta semana, pues comentar también sobre ello, ¿verdad? Para esta semana espero tenerle ya la nota de esta tarea número 4, en la que ustedes realizaron una entrevista y un cuestionario interactivo. Entonces ya se va a empezar a hacer esa revisión. La nota se la voy a mandar siempre por correo, así que estar pendiente, ¿verdad? Cuando ya las haya enviado, yo les voy a mandar por el grupo el aviso de que ya fue enviada la nota para que ustedes puedan revisar, que cualquier observación me la hagan saber. Y siempre yo espero un lapso de un día, ¿verdad? Para ver si no hay observaciones y si no las hay, pues colocarlas en la plataforma. Por otro lado, resaltar nuevamente el examen 4 de diciembre, unidades 4, 5 y 6. De igual manera, se les va a estar avisando constantemente, ¿verdad? Para que no se les vaya a olvidar esa fecha. Y por otro lado, cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de estas próximas semanas, háganla saber, ¿verdad? No se queden con ello, háganla saber porque va a ser importante, ¿verdad? Resolver cualquier tipo de duda o de inconveniente que se nos vaya a presentar antes de llegar a la próxima evaluación. Entonces, de mi parte, pues agradecerles por su asistencia el día de hoy, por el tiempo que dedicaron también a sus participaciones, a realizar pues las diferentes presentaciones que cada uno utilizó en las diferentes tutorías y desearles pues a todos un feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenos días a todos. Muchas gracias, Di. Gracias, feliz fin de semana. No, gracias.